Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Villegas y junto con mi compañero José Valentín estaré explicando las normas para el diseño de una interfaz humano-máquina o HMI para la materia de control lógico avanzado. Para comenzar con la presentación debemos saber qué es un HMI. El HMI del acrónimo Humano Machine Interface o interfaz hombre-máquina es una interfaz que permite, interfaz o panel de control que permite al usuario comunicarse con la máquina de tal manera que estos dos puedan entenderse en un mismo lenguaje. Los operadores de las fábricas utilizan los paneles HMI para controlar y automatizar maquinaria, así como las líneas de producción. Es decir, pues estas pueden ser desde tabletas, ordenadores con teclado, dispositivos móviles o multitáctiles, los cuales cumplen con el objetivo de aumentar la productividad e incrementar el tiempo de funcionamiento y proporcionar una calidad de un producto constante. En la imagen podemos ver un sistema SCADA, el cual consiste entre el PLC, el servidor, la base de datos, el actuador y la interfaz, mediante la cual el usuario se comunica con el proceso. Ya entrando más en materia, nos tocará hablar sobre las diferentes normas que permiten un diseño eficiente de una HMI con respecto a las pantallas en la industria. Por ejemplo, está la norma ISO 9241, las diferentes estructuras que deben llevar los elementos gráficos de una interfaz y la interfaz de control, la cual nos va a decir cómo deben estar etiquetados los objetos o qué funciones deben hacer. Bien, sin más por decir, comenzaré con el primer tema, el cual es la norma ISO 9241. Como lo dice la pantalla, la norma ISO 9241, en el capítulo 10, Principios de diálogo, habla acerca del diseño ergonómico de pantallas programadas para equipos con pantallas de visualización de datos y enumera algunas ideas para el diseño de las anteriores. Las ideas las voy a mostrar en las siguientes diapositivas. Bien. El primero es que la aplicación debe estar adaptada a la tarea para la cual se ha diseñado, debido a que si tomamos una aplicación que viene de otro proceso, es probable que para el usuario sea complicado porque no siempre coinciden los mismos valores. El segundo punto es que la aplicación debe informar el progreso al interlocutor de forma comprensible, para que así haya un correcto monitoreo, ya que si solo envía los valores de manera numérica, prácticamente estaría confundiendo al operario, por lo que no sabría si está correcto o no. El punto 3 dice que la aplicación debe adaptarse al nivel de capacitación del usuario. Es decir, que la aplicación debe ser amigable con la persona que la maneja, es decir, que no sea tan compleja de ver, ya que si el usuario no logra comprender en su totalidad cómo funciona la interfaz, prácticamente no sabría qué hacer en una emergencia, lo cual provocaría un accidente o en su caso pérdida en la producción. El punto 4 dice que la aplicación debe ser controlada por el usuario y no al revés, debido a que en muchas ocasiones el usuario no tiene la capacidad de poder controlar la máquina y prácticamente termina haciendo todo lo que le diga la interfaz. Es decir, que si le dice que accione un botón, él lo va a accionar por su cuenta. Por ello, como en los puntos anteriores dije, la interfaz debe ser sencilla para que el usuario pueda entenderla en poco tiempo y pueda así controlarla de mejor manera. El punto 5 dice que las respuestas de la interfaz deben ser coherentes y adaptadas al nivel de capacitación del usuario. Es decir, que le diga al usuario qué es el error, porque en algunas ocasiones puede aparecer un código de error y pues si el usuario no sabe leer esos códigos, pues prácticamente no sabría qué hacer ante una emergencia. El punto 6 dice que la aplicación debería ser tolerante a los fallos con herramientas de corrección automáticas. Es decir, que no se bloquee al marcar un error, porque existe la posibilidad de que haya un error en cada sistema. Sin embargo, pues es preferible que tenga
hay acciones para corregir ese error de manera automática. Y pues que no se bloquee, sino que no se bloquee ante el primer error. Y en el último punto, englobando todo eso, dice que la interfaz debería ser clara y sencilla de utilizar. También existen unos principios los cuales se deben respetar para el diseño de una HMI. Comenzando con el primero, el principio de coherencia, el cual nos indica que pues todo tiene que tener un cierto orden y pues que sea menos complicado de entender. Por ejemplo, en la imagen de arriba podemos ver cómo están acomodados en la imagen izquierda y la imagen derecha. En la imagen de la izquierda pues es un poco más tedioso el hecho de estar primero viendo los botones y después la acción que se debe hacer. También existe el principio de claridad en el diálogo, es decir, que en muchas ocasiones la máquina nos puede enviar un código, como por ejemplo los códigos de Windows cuando existe un fallo, el cual que a simple vista no se entiende, pero claro tiene una traducción. Por ello se sugiere que en el diseño de la HMI se traduzca eso para que el usuario pueda entenderlo y pueda hacer una acción en contra de ese error. Entre los otros puntos que existen está la información concisa, el cual nos dice en palabras cortas y claras lo que sucede. La información amigable, el cual nos dice el porqué de esa acción. Y la información adecuada, el cual nos explica, en otras palabras, lo que está sucediendo. Ahora proseguiré a darle la palabra a mi compañero José Valentín. Elementos gráficos. ¿Qué elementos debe tener un HMI? Principios básicos de diseño de un HMI. El diseño debe ser simple, en orden lógico y bien etiquetado. No debe mostrar datos irrelevantes de manera automática. Las indicaciones cualitativas mejor de forma gráfica. Las unidades estandarizadas. Si es posible, un solo tipo de fuente. Los estados binarios mejor de forma gráfica. Se deberán marcar los objetos relacionados para mejor contraste. Los colores deben ser de complemento informativo y combinarlos con etiquetas u posiciones. El color de las pantallas. El color de las pantallas se debe tener en cuenta los colores de fondo, ya que también tienen su importancia. Las áreas de pantalla vacías deberían rellenarse con colores neutros para no forzar la vista, ya que utilizar colores de alto contraste puede convertir en una ventana de aplicación incómoda y casi ilegible. La información en la pantalla debe ser siempre justa y necesaria. Los datos extra deben aparecer solo si se requieren. Los elementos importantes como alarmas o estados siempre deben de tener posiciones privilegiadas en la parte superior o inferior preferentemente. Puntos a tener en cuenta. Estos engloba 4 puntos que son proximidad, similitud, dibujar objetos y cuadro sinóptico. Para las simulaciones, una aplicación de una máquina con bonitos colores y una buena animación de partes móviles tiene un impacto visual. Sin embargo, mientras más cosas tenga la aplicación, más lenta se va a volver. O sea que no debemos de saturar de cosas innecesarias nuestra programación de nuestro HMI. Letras y números. La presentación de la información escrita es uno de los puntos de discordia más habituales en sistemas de visualización, por lo que debe evitarse saturar de texto y evitar insertar textos llamativos y vistosos, ya que de no hacerlo tendríamos pantallas difíciles de visualizar. Según la directiva 90270 CWE, para la pantalla cita textualmente, nos dice que los caracteres de una pantalla deberán estar bien definidos y configurados de forma clara y tener una dimensión suficiente
disponiendo de un espacio adecuado entre los caracteres y los renglones. Reglas para evitar problemas a causa de textos. En esta parte nos engloba 6 tipos de reglas. La primera nos dice que el tipo de letra deberá ser aquel que permita una lectura más cómoda desde el puesto de trabajo. La segunda nos dice que los colores de fondo deberán proporcionar un contraste adecuado para una cómoda visualización de textos. Los textos deben ser claros y sencillos. Si es posible usar un solo tipo de fuente. Nos dice que el uso de mayúsculas provoca estrés visual, por lo que sería mejor dejarlo para las cabeceras de pantalla. Y por último, todos los textos deberán aparecer agrupados según su función, con justificación izquierda y alineación vertical. Para la representación de valores, nos dice que cuando se coloca algún tipo de indicación por el principio de proximidad, se tiende a colocar los datos del proceso al elemento que los origina. Esto genera dispersión de datos para toda la pantalla, lo cual dificulta la lectura de datos. Algo que nos puede ayudar a solucionar este problema es colocar los datos en zonas de la pantalla bien definidas, lo cual facilitará su representación y evaluación. Bien, en ese tercer tema toca hablar acerca de la interfaz de control y qué es lo que conforma y cómo funciona. Bien, la interfaz de control. Para realizar el diseño de una interfaz de control es necesario, y prácticamente es un factor muy importante, el organizar la información. Todo esto para realizar correctamente el diseño, para satisfacer las necesidades y expectativas del usuario. Por ello, cuando se diseña, se debe tener en cuenta tres aspectos, los cuales son la secuencia, los convenios y la funcionalidad. En la secuencia se dice que es el orden de los sucesos dentro del proceso productivo, el cual se debe ver reflejado en la aplicación. Los convenios es la información que se debe adecuar a las costumbres establecidas a los usuarios. Y la funcionalidad, que es el agrupamiento de funciones por jerarquías, que permite organizar de manera coherente la información. Y entrando más en materia de lo que es las interfaces, iremos a explicar la directiva, lo que dice la directiva 9837/CE, establecida por el Parlamento Europeo y del Consejo del 22 de junio de 1988, relativa a la aproximación de legislaciones del Estado sobre las máquinas, determinando las medidas que se debe tener en cuenta a la hora de realizar cualquier diseño de maquinaria. Esta dice que los sistemas de mando deben diseñarse y fabricarse para que resulten seguros y fiables a fin de evitar una situación peligrosa. Bueno, todo esto nos indican varios órganos de funcionamiento, los cuales son los requisitos básicos que toda aplicación debe tener o debe seguir, entre los cuales están el órgano de finalidad, funcionalidad, coherencia, seguridad y autodescriptividad. Con el principio de funcionalidad, aclaran que serán visibles e identificables, y si fuera necesario se deben marcar de forma adecuada los mandos de la pantalla. Es decir, que para no confundir al usuario se debe tener el qué es cada objeto, para así no confundir al usuario con qué botón o qué es lo que se accionó. Como se puede ver en las imágenes, el botón de encendido y apagado y marcha y paro, los cuales si se pusieran sin etiqueta no se sabría cuál es cuál. El segundo principio es el de funcionalidad, el cual dicta que los elementos de la pantalla deben estar colocados de tal manera que se pueda maniobrar con seguridad, sin vacilación y ni pérdida de tiempo, sin equivocaciones. Como se puede ver en esta imagen, en la imagen de arriba, en el cual marca cómo se regularía la temperatura de un horno de gas, o en el de abajo, en el cual se marca cuál es la velocidad del transporte, desde el inicio y el paro. Como se puede ver, todo está muy claro y pues se puede ver cómo se puede aumentar o disminuir.
y hay un botón de accionamiento para todo ello. Otro de los principios fundamentales es el principio de la coherencia, el cual dice que se diseñarán de tal manera de que el movimiento del órgano de accionamiento sea coherente con el efecto ordenado. Es decir, que si mi perilla va a la izquierda, el medidor deberá ir a la izquierda. Todo esto para que tenga, por así decirlo, cierta coherencia, válgame la redundancia. Es decir, que si se va a la izquierda, que si la izquierda aumenta, debería ir a la izquierda. O si sube a esa dirección, tendría que subir a esa misma dirección. Todo esto para evitar complicaciones a la hora de manejarlos o de supervisar dicho proceso. Uno de los puntos que debe ir de ley en un sistema debe ser el de seguridad, el cual dice que el sistema debe estar diseñado para proteger de forma en que un efecto no deseado no ocurra. Por ello se utilizan ciertas advertencias. Por ejemplo, en la imagen de colisión inminente te dice si quiere activar la bolsa de aire, de sí o no. Todo esto porque, puede pasar que por un error de un sensor o por X razón se llegue a activar y pues probablemente pueda dañar algún componente o a dañar al usuario. Claro, de no ser, por ello siempre se aparecen estas notificaciones para que des por seguro que tú quieres desactivar o desactivar esa característica. Bien, y el último punto es la autodescriptividad. Dice que cuando se diseñe y fabrique un órgano de accionamiento para ejecutar varias acciones distintas, es decir, cuando no sea una acción unívoca, la acción ordenada deberá visualizarse de forma clara y, si fuera necesario, requerirá una confirmación. Por ejemplo, en la imagen superior podemos ver una imagen de mando base en motor 1, en el cual al accionarlo nos indica una notificación para encenderlo o no. Finalmente, como conclusión, pude observar y entender que para el diseño de un HMI no solamente es colocar objetos por colocarlos, sino que debe tener un porqué de cada cosa, así como desde el color hasta las formas que se ponen. Y eso sería todo y muchas gracias.